Hecho en Casa con Amor presenta Biografía de María Montessori. Bienvenidos al primer podcast del canal. Hoy vamos a conocer la biografía de María Montessori. María Tecla Artemisia Montessori nació en Chiarayave, provincia de Ancona, en Italia, el 31 de agosto del año 1870. Y falleció el 6 de mayo del año 1952. Fue una pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular método conocido como el método Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo, dirigido especialmente a niños en la etapa de edad preescolar. Este método se basaba en fomentar la iniciativa y la capacidad de dar respuesta a los niños a través del uso de materiales didácticos especialmente diseñados. El método proponía una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. María Montessori fue pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista, activista feminista, sufragista italiana y devota católica. A los 26 años, en 1896, se convirtió en una de las primeras mujeres médicos en Italia. Posteriormente, como educadora, fue conocida por la filosofía de la educación que llevaba su nombre y sus escritos sobre la pedagogía científica. María Montessori nació en el seno de una familia burguesa católica. Sus padres fueron Renilde Stoppani y Alessandro Montessori, quien fue militar de profesión. La familia se trasladó a Roma cuando María tenía 12 años para que pudiera tener una buena educación. Al principio habían pensado que estudiaría en el magisterio, la única salida profesional para las mujeres de la época, pero ella planteó otras opciones. Estudió ingeniería a los 14 años, después biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma. En el año 1894 ganó un premio bien remunerado por un trabajo sobre la patología general. En el año 1895 ganó una plaza como asistente médico en un hospital de mujeres y otra en uno de hombres sin recursos. Entró en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma y empezó a trasladar su pensamiento hacia otras disciplinas. A pesar de las dificultades económicas y sociales, a los 26 años se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener el título de medicina italiana. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. 6 meses después, antes de su primera intervención pedagógica, el 31 de marzo del año 1898, tuvo un hijo secreto, Mario Montessori, fruto de su relación con su colega Giuseppe Montesano, que fue enviado a ser discretamente criado por una familia en el campo. En el año 1898, en un congreso pedagógico en Turín, habló sobre la importancia de la educación y la atención de los niños con necesidades especiales y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. A partir de esa intervención, el ministro de Educación le propuso realizar una serie de conferencias en Roma para presentar sus ideas sobre la educación de estos niños. Posteriormente se fundó una escuela estatal de ortofonía de la que Montessori fue directora en el año 1899 y 1901. En este periodo integró un grupo de profesionales especializados en la observación y la educación de menores con discapacidad. Entre 1898 y 1900, Montessori trabajó con niños considerados perturbados mentales. Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podrían ser desarrolladas y que era digno de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad.
En este momento decidió dedicarse a los niños durante el resto de su vida. Montessori observó a los niños de una institución para niños ineducables, jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto más en el sitio. Vio que no se la comían, sino que la manipulaban y se dio cuenta de que lo que les hacía falta eran objetos para tocar, que el ser humano tiene necesidades de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y personalidad. Más tarde, Montessori se trasladó a Londres y París para estudiar nuevas metodologías. De regreso a Roma, continuó con sus observaciones. Elaboró un método fundamentado en los principios de Jean Marc y Edward Seguin, e inició una serie de nuevas experiencias en el ámbito de lectoescritura, un método que resultó positivo en menores con discapacidad. El conjunto de sus investigaciones le dio posibilidad de ocupar la Cátedra de Antropología Pedagógica de la Universidad de Roma, en la que se dedicó a la enseñanza durante varios años. Gradualmente, Montessori fue desplazando su interés inicial por los niños con discapacidad intelectual y enfocándose más en los niños en edad escolar. A partir de este desplazamiento, el mes de enero del año 1907, Montessori fundó la primera casa de Bambini, un lugar donde los niños tuvieron la oportunidad de aprender siguiendo sus innovadores métodos. De hecho, la fundación de este primer centro fue impulsada básicamente por el Instituto Romano de Beni, un organismo social que pretendía impulsar la rehabilitación del barrio de San Lorenzo en la capital italiana mediante la construcción de edificios modernos, ya que los habitantes de este barrio vivían en una gran precariedad higiénica. El director de este organismo, Talamo, conocía las experiencias de Montessori como médico y como educadora y creyó oportuno confiarle la dirección de un centro de formación para niños. En realidad, el centro era una institución pedagógica orientada a los menores de 3 a 6 años que residían en los inmuebles del Instituto Romano, según reconoce Montessori en su libro Dos Bambini. El proyecto inicial pretendía reunir a los hijos de los residentes de un edificio con el fin de impedir que se equivocaran de escalera, maltrataran los muros y sembraran el desorden. Al aceptar Montessori, se propuso dos objetivos. Por un lado, procurar una vida mejor a quienes allí residían, basada en la higiene y la armonía familiar y social. Por otra parte, perseguía la finalidad pedagógica. La principal innovación de la casa de Bambini era la de ofrecer a los pequeños un espacio adaptado donde podían vivir todo el día acompañados de una institutriz. Los padres estaban invitados a entrar en el centro y seguir el trabajo de sus hijos e hijas siempre que respetaran las maneras y la propiedad de los menores. En cuanto a la institutriz, tenía la obligación de residir en el edificio con el fin de facilitar la cooperación con los padres y madres en su tarea de educar a sus hijos. Fue en este primer centro donde Montessori comenzó a aplicar los resultados de sus estudios, creando lo que conocemos ahora mismo como el método Montessori. De esta pequeña escuela fundada en la calle Marci, en Roma, surgió una obra que tuvo eco mundial en los medios educativos. En esta obra resultaba extraordinario asociar el aspecto social y el pedagógico a la educación infantil, así como defender los derechos de los niños y de las niñas ante los adultos. En 1909, Montessori publicó su obra fundamental sobre el método de la pedagogía científica aplicada a la educación de los niños. Sus repercusiones fueron tan importantes que la obra fue traducida con gran rapidez a numerosos idiomas. Tras el éxito de la casa Bambini, fundó 4 nuevas escuelas en Roma y dejó la escuela original para expandir el método.
En 1913 organizó cursos internacionales en Roma, a los que asistieron un centenar de educadores de gran variedad de países. Todos aquellos profesionales que conocieron el método, ya fuera a través del libro o a través de alguno de los seminarios, contribuyeron a crear un clima favorable en los lugares de donde procedían. Como fruto de esta propagación, se multiplicaron sus viajes por toda Europa, América y Asia, dando conferencias y organizando cursos de formación, participando en congresos, estableciendo contactos con personalidades de Roma, Milán, Londres, París, Belice, Barcelona, San Francisco. Son algunas de las ciudades donde se organizaron todos estos eventos. La entrada del método Montessori se interrumpió debido a la intervención del profesor William Kilpatrick, que en el año 1914 escribió un libro donde declaró que el método Montessori había quedado obsoleto. En el año 1915, Montessori realizó un viaje a Estados Unidos en el que le acompañó por primera vez su hijo Mario Montessori, que contaba con 17 años. Fue el comienzo de la asociación permanente entre madre e hijo, tanto en el trabajo como en la vida personal. A su regreso de América en el año 1917, Mario se casó y residieron en Barcelona. Desde principios de la década de los 20, su hijo ocupó un lugar cada vez más importante en la vida de Montessori. En el año 1929, ambos fundaron la Asociación Montessori Internacional. En el año 1926, se fundó la Real Escuela de Método Montessori con el apoyo de Mussolini. Las escuelas y los centros de formación a docentes se multiplicaron en Italia y se expandieron en varios países, entre ellos Alemania. Posteriormente, ella renunció a la ayuda de Mussolini a causa de su voluntad de adoctrinar a los niños con una finalidad bélica, principio que resulta incompatible con el concepto de libertad tan fundamental en el método. Cuando estalló la Guerra Española, la familia Montessori dejó Barcelona y volvió a emigrar para establecerse en los Países Bajos. Allí fue obligada al exilio. Holanda los acogió y allí conoció al banquero Pierson, con quien se asoció para abrir una escuela. Durante la Segunda Guerra Mundial, Montessori y su hijo se refugiaron en la India, donde desarrollaron el trabajo con niños mayores de 6 años, iniciando la primaria Montessori. El viaje a la India fue por invitación de la Sociedad Teosófica. María tenía previsto organizar un curso de 3 meses y regresar a Europa en el año 1940, pero la Segunda Guerra Mundial hizo que prolongaran su estadía. Debido a su condición de italiano, Mario fue obligado por el gobierno británico a internarse en un campo de concentración para civiles y también le impusieron restricciones a los movimientos de María Montessori. Pero el 31 de agosto de 1940, los británicos liberaron a Mario. Durante 7 años, de 1939 a 1946, María Montessori permaneció en la India, donde realizó 16 cursos de capacitación y formó a más de 1.000.000 de profesionales. Ella hablaba en italiano y su hijo le traducía en inglés. En el año 1946 regresó a Europa y tras apaciguarse el conflicto volvió a integrarse en el círculo europeo. Regresando, Mario se casó. María Montessori, acompañada de su hijo Mario, llevó a cabo cursos y conferencias en Londres, Roma, Berlín, India, Francia. Estableció su residencia en Holanda hasta su muerte a los 82 años el 6 de mayo del año 1952. Está enterrada en el cementerio católico de dicha ciudad. En cuanto a su vida privada o personal, se sabe que María tuvo a su hijo y lo visitaba de vez en cuando, y él supo que ella era su madre cuando tenía 15 años de edad. Por otra parte, el movimiento ayuda al desarrollo psíquico y este movimiento se expresa a su vez con un movimiento y una acción. Ahora deseo nombrarte los beneficios que aporta el método Montessori para los niños. El método Montessori favorece la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico
y apuesta por el aprendizaje personalizado, respetando el ritmo de cada niño. Mejora las habilidades sociales y la autonomía de los niños, además de ayudar a que tengan autodisciplina. Los niños educados al estilo Montessori establecen reglas básicas específicas para ellos y trabajan para lograr sus objetivos personales. Ese sentido de concentración y de autocontrol aumenta su motivación y deseo de aprender. Hasta aquí, biografía de María Montessori. Nos vemos en el episodio número 2. Habló para ti Gilvia Sánchez.